El año pasado en la entidad se registraron 166 desapariciones de mujeres y para este 2020 el panorama no parece ser muy alentador. Le doy muchísimas gracias a María Luisa Núñez, ella es representante del colectivo La Voz de los Desaparecidos y nos va a hablar un poquito del panorama que estamos viviendo en torno a este importante tema y también algunas recomendaciones si es que ustedes están enfrentando esta difícil situación de un familiar que no ha sido localizado. ¿Cuáles son los canales? ¿A dónde pueden acudir? ¿Y cómo iniciar una búsqueda de alguna persona? Me da muchísimo gusto saludarla. Mi nombre es Alejandra Bautista. Ya saben que todos los miércoles tenemos una cita en punto de las 12 del día a través del Facebook de Noticias Tribu. ¿Cómo está María Luisa? Hola Alejandra, buenos días. Aquí estamos, mira, a la orden. Buen día, gracias por la participación. No, muchísimas gracias a usted. ¿Cuál es el panorama, la realidad que vivimos en torno a la desaparición, no solamente de mujeres, hablamos de hombres, niños, adultos mayores en el estado de Puebla? Pues, ¿qué te voy a decir? Realmente crítica. Yo creo que sigues, a pesar de todo y con el respeto que toda la ciudadanía me merece, yo considero que sigue siendo más crítica aún que la pandemia que enfrentamos actualmente a nivel mundial. Puebla ocupa el 5º lugar a nivel nacional en desaparición de personas en general y sigue siendo punta en la desaparición de mujeres, principalmente adolescentes. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? No, las cifras no son nada alentadoras y lo que hay detrás de las cifras, pues, mucho menos. Vuelvo a repetir, es el peor virus que está atacando a nuestra sociedad, a las familias. Cuando alguien desaparece, ¿sabemos qué hacer? Digo, en algún momento todos hemos vivido a lo mejor un caso de algún conocido, algún familiar, algún amigo que inicia, oye, mi familiar no ha llegado, por favor ayúdame con esta búsqueda, pero en las instancias de la autoridad, ¿sabemos qué hacer, a dónde recurrir? No, desgraciadamente falta parte, yo creo que parte tiene que ver con la cultura de que cuando no nos interesa un tema, cuando no lo estamos viviendo, no nos involucramos. Somos apáticos e indiferentes. Y cuando desgraciadamente nos tiene que tocar, nos toca a nosotros, no sabemos qué hacer y no sabemos a dónde recurrir. Eso es muy importante y a la vez es muy grave, porque en ese lapso de tiempo que las personas nos estamos ubicando en qué es lo que tenemos que hacer, dejamos perder o dejamos pasar horas valiosas. En el tema de la desaparición de personas, las primeras horas son de vida o muerte. Y de las primeras horas depende el éxito de que se localice a la persona con vida, que se le localice sin vida o que no se le localice por mucho tiempo, por muchos años, o a veces hasta nunca, ¿no? Entonces, no sabemos qué hacer. Entonces, sí es importante como que ir fomentando esta cultura de la información, de que nos vayamos volviendo apáticos como sociedad, que nos vayamos involucrando mínimo para tener conocimiento y que si bien esperemos no les llegue a tocar a otras personas, pero si ellos saben, conocen a alguien que esté pasando por esta situación, sepan orientarlos. Entonces, partimos por ahí, ese es un problema también. Hablábamos al principio de que 166 mujeres desaparecieron el año pasado, de acuerdo con cifras que dio el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia. De estas 166, 49 fueron localizadas. Pero del resto de la población que desaparece y que no entra dentro del grupo de las mujeres, ¿ustedes tienen el dato de cuántas fueron localizadas? No. Nosotros tenemos más o menos, sabemos que las cifras ahorita al día de hoy en el tema de desapariciones es un aproximado de 500 mujeres, lo que va del año en el estado en el estado de Puebla. Ya hablamos de cifras reales, denuncias que sí se presentan. Hay muchas desapariciones que no se denuncian. Entonces, de las que sí se denuncian ahorita, vamos a estas alturas del año, llevamos aproximadamente 500 personas desaparecidas de todas las edades, hombres y mujeres, y pero no tenemos como el dato actualizado de cuántas de ellas son mujeres y de cuántos de ellos son hombres. En Puebla sabemos que la punta la llevan las mujeres, digo, en las últimas 24 horas por lo menos tenemos el reporte de 3 mujeres desaparecidas, que es lo que hablábamos hace un rato, de Nemesis Aurora, Valerie Carol y Jacqueline Salinas. Entonces, la mayoría sí son mujeres, pero no tenemos el dato. Hablamos de un aproximado del 60% que son mujeres.
60%. Y bueno, pues además de que se hace una búsqueda en medios de comunicación y que la familia recurre a la fiscalía, a las autoridades, a veces nos encontramos en redes sociales principalmente como esta, pues no empatía, pero sí comentarios pues bastante lamentables de seguramente se fue con el novio, va a aparecer mañana, va a regresar, para que la buscan. ¿Qué podemos hacer en ese caso para que toda la sociedad se involucre y bueno, pues puedan compartir la información? Pues mira, yo creo que aquí sí depende de, es un problema social o es un tema meramente social, depende de la conciencia, de la empatía y del respeto que se genere dentro de nosotros mismos como ciudadanos. Eh, Desgraciadamente, híjole, Puebla se ha caracterizado por ser una ciudad, un estado demasiado indiferente, demasiado apático ante los problemas de los demás. Y lo vemos ahorita, ¿no? Si vamos con el tema de esta pandemia, pues quienes, quienes no lo viven afortunadamente, inclusive se muestran incrédulos. Entonces pasa lo mismo también con el tema de la desaparición. Como las personas afortunadamente no viven esa situación, para ellos resulta incrédulo, resulta algo menor, y lo que tú decías hace un rato, empiezan por emitir comentarios y juicios a priori sin conocer realmente las circunstancias, por criminalizar a las mismas víctimas, por culparlas de lo que les está pasando y en consecuencia condenarlas a esa apatía de no compartir y de no ayudar en caso de que tengan información, porque lo piensan, pues como no es mi familia y a mí no me toca, y además no me quiero meter en problemas, pues no, no se involucran en el tema de ninguna manera. Entonces, Nos, sí es un problema fuerte. de la sociedad bastante lamentable. Y nos preguntan qué es lo que hacen como pues sociedad civil, como esta organización, como este colectivo, cómo se pueden poner en contacto con ustedes y si pueden dar un poquito más a detalle, pues básicamente en qué pueden ayudar a algún familiar que tiene pues alguien desaparecido. Como te comentaba hace un momento, pues el colectivo está conformado de familias que desgraciadamente en cada familia se vive la desaparición de un familiar, y te estoy hablando de desapariciones forzadas. La ley define como de dos maneras la desaparición de personas. Una que es la desaparición forzada, que es cuando es cometida por las fuerzas del Estado, ya sea municipales, estatales o federales, y la otra que es cometida por particulares. Sin embargo, nosotros lo señalamos, aun cuando una persona es desaparecida por un particular y es en contra de su voluntad, está siendo forzada, es una desaparición forzada. Y las otras, que es a la que se refiere la Fiscalía y a la que se refiere el gobierno del Estado, que son las que han sido localizadas, pues que son ausencias voluntarias. Pero entonces esas son ausencias voluntarias, no son desapariciones. Cuando realmente nos enfrentamos a una desaparición como tal, nosotros como familiares, te decía, se enfrenta a la desaparición de alguien inclusive desde hace 12 años, de hace 8, 10 años. La más reciente que tenemos es de 8 años, de 8 meses, perdón. Entonces, como tal, las familias, insisto, no tenemos como que una posición política, no tenemos una posición económica que sea como, que tengamos como el poder de disponer del aparato del Estado para realizar nuestras búsquedas. Todos somos familias que perdimos lo común a partir de la desaparición de alguien en casa. Y como colectivo lo que hemos tratado de hacer es, primero, pues lo decimos siempre como familiares, unir nuestras fuerzas y nuestros esfuerzos y nuestras fuerzas. Primera, empezamos por tener que visibilizar el problema en el Estado. Antes del colectivo nadie hablaba de desaparición de personas, nadie lo hablaba, ni mediática, ni política, ni de ningún tipo, ¿no? Ahora ya se habla de la desaparición de personas, ya se conoce, ya se reconoce la desaparición de personas. ¿Qué hacemos como colectivo? Además de difundir, de compartir la búsqueda de las fichas de las personas en nuestras páginas,
tanto en la página del colectivo como en las páginas de todas las familias. Todas las familias han creado una página que en su inicio se enfocó a la búsqueda solo de su familiar. Hoy esas páginas van enfocadas a la búsqueda de todas las personas desaparecidas que sabemos que se busca. Ese es el primer acto que hacemos de manera inmediata o mediática en redes sociales. Como colectivo, pues también apoyamos en la medida de nuestras posibilidades, porque, insisto, no tenemos los recursos para enfocarnos al 100% a estas búsquedas. No tenemos patrocinio ni apoyo económico de ningún tipo, ni por ni partido, ni institución, ni dependencia, ni nada por el estilo. Las familias nos movilizamos con nuestros propios recursos que nosotros obtenemos con base en nuestro trabajo de cada quien. Entonces, buscamos la forma de darnos el espacio para acompañar a las familias que lo necesiten, que acudan a nosotros como colectivo, que nos contacten de alguna manera para acompañarlos al Ministerio Público a revisar las carpetas de investigación, para proponer inclusive actos de investigación o también para asesorarlos, aunque sea a la distancia. Les vamos diciendo cuáles son los actos de investigación que debe realizar el Ministerio Público, que consideramos importantes de acuerdo a cada caso. Y, y bueno, pues inclusive, ¿no? El impulso también a través de escritos, que nosotros les ayudamos a formular a través de nosotros, y se lo hacemos llegar, aunque sea por WhatsApp, ya ellos lo imprimen y lo presentan ante el Ministerio Público. Y bueno, pues a través de ustedes, para nosotros, siempre lo hemos comentado, los medios de comunicación han jugado un papel sumamente importante para nosotros, porque ustedes son quienes han hecho posible que se visibilice el problema, ustedes son quienes han hecho posible que la voz de nuestros desaparecidos sea escuchada. Entonces, esa es nuestra función, seguir apoyándonos. Nosotros quisiéramos dedicarnos de tiempo completo a esto. Desgraciadamente, la misma situación económica no nos permite, porque también tenemos que trabajar. Es la única forma como nosotros podemos obtener recursos para inclusive, ¿no? Los gastos mínimos como son papelería, como son el transporte, la gasolina para movilizarlos. Y pues hasta para tener la oportunidad de, como ahorita, ¿no? De tener una comunicación por estos medios. Tienen ahí una cuenta en Twitter y me parece que también en Facebook, donde les pueden mandar un mensaje y ponerse en contacto directo con ustedes, ¿no? Es correcto, en las páginas del colectivo, el número telefónico está, como tú lo acabas de decir, en Messenger, en Facebook y en Twitter, se pueden contactar con nosotros. Nos preguntan que si la desaparición de mujeres está ligada también con el tema de la trata de personas, qué pasa con los feminicidios y si tienen algunas edades de mujeres que son más vulnerables a sufrir algún tipo de desaparición y por qué, bueno, pues este tema no se ha visibilizado si tiene gran importancia. Es la pregunta que nos hacen llegar, ojalá nos pueda ayudar a responder. Por supuesto, te decía al principio, en la desaparición de personas confluyen diversos delitos. Uno de ellos, y consideramos que es uno de los más relevantes, que es justamente la trata. Mujeres que son desaparecidas y que son esclavizadas para obligarlas, llevárselas, trasladarlas a otro estado, inclusive a otros países, a través del ocultamiento también, y prostituirlas, obligarlas a la prostitución. Las mujeres más vulnerables en esta etapa son mujeres adolescentes. Estamos hablando desde 11 años a 23 años aproximadamente. Ahorita la edad muy vulnerable es en la etapa de la secundaria y del bachiller, que es más o menos los datos que tenemos captados a través de lo que se va dando. En Puebla son las niñas que más desaparecen, principalmente en la etapa del bachiller, 17 años en promedio. Así es. ¿Por qué no se ha visibilizado? Bueno, nosotros como colectivo eso es lo que tratamos de hacer, a través de las marchas, a través de, como ahorita con ustedes, de las entrevistas, de las páginas. Nosotros como sociedad sí lo hacemos. El Estado no lo hace, porque recordemos que al final del día el responsable de garantizar la seguridad de los ciudadanos es el Estado. Y si se está dando, y si este fenómeno va en crecimiento, es porque el Estado está fallando.
Entonces a ellos, política y mediáticamente, no les conviene. Hay funcionarios que se molestan, que se enojan cuando les preguntan y lo que hacen literalmente es callar a la gente. No me preguntes, ¿no? Entonces, ¿por qué no les conviene? Porque les conviene seguir aparentando que las cosas siguen bien, normal, como si nada sucediera. También nos preguntan que si podría dar alguna recomendación, qué signos de alerta vemos principalmente en este grupo que nos decía de adolescentes, secundaria, preparatoria, que están desapareciendo, o qué podemos hacer en casa, ustedes que tienen contacto con familiares que no han sido localizados. Mira, es muy importante primero que como padres de familia, que en casa se vigile las actividades en redes sociales de sus hijos. Desgraciadamente hoy en día, a veces también por necesidad, la mayoría de los niños, de las niñas de la secundaria, hay niñas de la primaria, ya cuentan con un teléfono celular. Tienen total libertad en el acceso a las redes sociales. Las niñas menores de edad o los niños menores de edad crean páginas con perfiles falsos incrementando su edad. Pero pues obviamente por su tipo de ideología, pues es muy fácil de detectar que ellos son menores de edad y son presa fácil justamente para estas redes de trata que están captando, están ahí como acechando justamente a nuestros adolescentes, a nuestras niñas, para captarlos y de esa manera engancharlos. Messenger, Facebook o a través de WhatsApp se han creado grupos donde enganchan a las niñas, a las adolescentes, les empiezan a hacer como, les decimos nosotros, como el coco wash, para detectar cuáles son las vulnerabilidades que ellos tienen y empezando por las niñas que de alguna forma tienen este tipo como de falta de atención o ciertos problemas o debilidades emocionales. Entonces, ellas son presa fácil, son las más vulnerables, porque si de repente, pues, la misma situación de casa hace que los padres tengan que trabajar y desgraciadamente no están todo el día con sus hijas o con sus hijos, o no estamos, ¿no? Por la misma situación, pues ellos es fácil que caigan en ese tipo de grupos donde se sientan apapachados, donde se sientan aceptados, donde se sientan comprendidos, cuando todo esto es una farsa. Es así como ha sido el modus operandi, como últimamente han estado operando esas redes de tratas, enganchan a las jovencitas, les hacen el coco wash hasta 3, 4 meses, generándoles confianza al grado de inducirlas a que salgan de su casa, a que por sus propios medios consigan dinero, tomen autobuses en terminales no reguladas y se vayan a otros estados. El año pasado, a una niña de 7 años, su papá la fue a rescatar a Jalisco, que fue enganchada a través de este proceso, como te estoy diciendo. Otra de ellas en Chihuahua, una chica de 21 años, del año pasado, ¿no? Entonces, sí es importante que la forma de cómo podemos prevenir, cuidar esta parte, pues que busquemos la forma de poner más atención a los niños en casa, a los adolescentes, aún jovencitos de 20 años, 23, de verdad también son vulnerables. Entonces, pues sí, como tener vigiladas sus redes sociales y Ahí está. sus amistades, ¿no? Importante Entonces, está. Perdón, siga. Sí, te decía, entonces sí es como muy importante vigilar quiénes son los contactos, los amigos. ¿Cómo habíamos estado nosotros trabajando como el colectivo esta parte social? El año pasado estuvimos trabajando con conferencias, con pláticas en las escuelas, en las universidades, para poner como en alerta estos focos rojos, para que los chicos, las chicas, pues no caigan, no sean presa fácil de esta red de tratas. Pero bueno, pues esa actividad lo tuvimos que dejar ahorita en stand-by por lo mismo de la pandemia, pero bueno, nosotros sí lo hemos estado haciendo a través de las escuelas. Vamos a las escuelas, a las universidades y estamos trabajando con este tema, inclusive en algunos bachilleres, y que es una actividad que por supuesto retomaremos una vez que las condiciones de salud sean las adecuadas para ello. Ok, y le iba a preguntar a propósito de esto, seguramente tendrán ahí algunos proyectos en marcha o que próximamente se pondrán a trabajar porque están por cumplir 2 años. Así es.
Por supuesto, pues se trata de que, bueno, además de que nosotros vivimos la situación de manera familiar, de manera personal, tú sabes, a mi hijo me lo desaparecieron hace 3 años, seguimos sin saber de él, pero bueno, ¿qué nos ha tocado? Pues tratar de enfrentar la vida y de enfrentar esta situación, pues de la mejor manera. Y que, bueno, nosotros no nos convirtamos, a pesar de las circunstancias, no nos convirtamos en la cara de la sociedad. Que aprovechemos pues esta fuerte prueba que la vida nos ha dado para enfocarla de manera positiva y hacer la diferencia en Puebla que tanta falta nos hace. Entonces, por supuesto, además de que seguiremos trabajando con el tema de la prevención, a través de las escuelas, a través de redes sociales, pues prepararemos algo pues más visible para agosto, que sería, lo dejaríamos para el 30 de agosto, que es el Día Internacional que se conmemora el Día Internacional del Desaparecido detenido, que bueno, ya en otro rubro ni siquiera tendría que existir un día así. Esto no tendría que existir. Bueno, pues ahí está. No sé, María Luisa, si quisiera agregar algo se me pasó preguntarle y que quiera dar a conocer. Por supuesto, bueno, pues nosotros quisiéramos que de verdad nadie más tuviera que pasar por una situación así. Sin embargo, también es importante que, bueno, como colectivo, también gracias al impulso que se empezó a hacer, al empuje, a la presión que tuvimos que hacer, pues el año pasado ya se aterrizó con la creación de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Puebla, que ya está funcionando, de funcionar no como debiera ser, porque, bueno, pues pareciera que hay gente pareciera que hay dependencias o hay funcionarios que consideran el destino de recursos públicos es inútil e improductivo para la búsqueda de personas. Entonces, cuando la comisión arranca con 30 personas, despiden a 15, ¿no? Y solo la comisión funciona con 15 personas para un estado que ocupa el 5º lugar y con más de 3,000 personas desaparecidas al día de hoy en el estado. Entonces, pero bueno, lo que sí también ya se está creando y ya está trabajando la comisión es con la creación de los enlaces de búsqueda municipales. En cada municipio ya se debió haber creado un enlace y que este enlace debe de trabajar de manera coordinada con la Comisión Estatal de Búsqueda y que, bueno, son los que deben de, son los primeros auxiliadores en el tema de desaparición de personas en cada municipio. Bueno, las personas que ojalá ya nadie tuviera que enfrentarse a esta situación, pero bueno, si a alguien le tocara vivir estas circunstancias, que la búsqueda de su familiar debe ser de manera inmediata, más allá de si existe la presentación de una denuncia o no. La búsqueda debe ser inmediata y es por ley. Es un derecho al que tiene la víctima desaparecida y que deben de presionar en su municipio a las policías auxiliares municipales para que se formen brigadas de búsqueda y empiecen a buscar de manera inmediata. Se pueden poner en coordinación también con la Comisión de Búsqueda del Estado. En cada municipio, insisto, está un enlace. Ellos deben de proporcionar la información de la Comisión del Estado, pero también si consideran que es importante, que no es una desaparición voluntaria, deben de en la fiscalía les deben de recibir la denuncia de manera inmediata. En el tema de desaparición no procede y no es válido eso de que se tengan que esperar 48 o 72 horas. Sabemos que es una artimaña que utilizan la fiscalía al interior del estado principalmente, en Tecamachalco, en los municipios, donde a las personas las hacen esperar a mínimo 72 horas para recibir la denuncia. No, las personas deben exigir. Recordemos que los servidores públicos están para cumplir con un trabajo. Recordemos que ellos no nos están haciendo ningún favor. Como ciudadanos, si nosotros cumplimos con la parte que nos toca, tenemos el derecho de exigir para que nos atienda en una institución pública, y eso es que las denuncias se las deben recibir de manera inmediata. Y bueno, pues además, nosotros en la medida de nuestras posibilidades, pues apoyarlos insisto, aunque sea a la distancia, a través del número telefónico que ya está en la página, que es el 22 25 40 01 01. De verdad, a menos que estemos ocupados, no contestamos, pero devolvemos la llamada, pero siempre tratamos de contestar porque sabemos que es alguien que se encuentra en una situación urgente y que necesita ser atendido de manera inmediata.
Pues ahí están los teléfonos, también las cuentas en Twitter y en Facebook. Y bueno, pues sí es alarmante porque 34 municipios de la entidad concentran también un número importante de mujeres, personas desaparecidas. Y se señalaba que agosto, octubre y diciembre son los meses más críticos en cuanto a la desaparición. La verdad no sabemos por qué, pero está ahí en un dato que se da a conocer por parte de las autoridades. Y pues le agradezco mucho si alguien quisiera ahí también tener comunicación con ustedes, tiene alguna duda. Están ya los teléfonos, los canales de comunicación y no sé si nos puede volver a repetir el número telefónico donde ustedes contestan de manera pronta e inmediata. Por supuesto, es Colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla al 2225 40 0101. Pues le agradezco mucho, María. No, dígame. Perdón, Alejandra, nada más hacerle ahí una recomendación. Yo sé que lo primero que hacemos y parte es por el desconocimiento, que lo primero que nosotros emitimos es una ficha mediática de búsqueda de cada familiar. Sin tener contacto con nadie, con ninguna institución, emitimos. Y lo primero que hacemos es poner un número personal, un número familiar para contacto e información. Desgraciadamente, también hay gente que lucra con estas situaciones. Y todas las familias que viven la desaparición de alguien son víctimas de extorsión o por lo menos intento de extorsión. Entonces, sí es importante que en un momento dado puedan, inclusive les ofrecemos que puedan poner como número de contacto o datos de contacto las páginas del colectivo, el número del colectivo, porque si ponen sus números personales, siempre va a haber alguien que intente extorsionarlos y los pretenden engañar. Mucha gente sí cae y les dicen que tienen a su familiar, les ponen ahí como que en el teléfono una voz ahí al fondo chillando y gritando: mamá, ayúdame, soy tu hijo, soy tu hija. Ellos obtienen la información de las mismas fichas de búsqueda que se publican, que se difunden, que se pegan en los postes y demás, y al final del día piden 4,000, 5,000, 8,000, 10,000 pesos y se basan en que, o piden que se los deposite en algún OXXO. Esas formas de operar son extorsiones. Entonces sí es importante que los familiares, aún en su desesperación, no caigan en ello y que recurran de manera inmediata a alguna institución, y en las fichas de búsqueda oficiales se ponen los números de la fiscalía. Entonces es muy importante que también cuiden esa parte. ¿El año pasado cuántos casos de este tipo se presentaron? ¿Tienen ahí el dato? Todas las familias, todas, de las familias, de 60 familias que siguen siendo activas en el colectivo, las 60 hemos sido víctimas de intentos de extorsión. A mí el año pasado todavía me quisieron extorsionar con 100,000 pesos. Entonces, pues imagínate, inclusive es algo imposible para nosotros. No contamos ni siquiera con esa cantidad. Y las familias se enfrentan un doble problema, ¿no? O sea, lidiar con de por sí el dolor que implica un familiar desaparecido y aparte no tener los recursos porque alguien te está extorsionando del otro lado del teléfono. Importante el tema porque a través de @TribunaVigilar difundimos este tipo de información y si podemos colaborar con ustedes lo vamos a hacer haciendo esta invitación a los ciudadanos que lamentablemente están enfrentando una situación de algún familiar que no ha sido localizado. Pues le agradecemos mucho, María Luisa, por esta entrevista. Sé que el tema nos daría para pasar aquí un rato más hablando de los desaparecidos, pero bueno, es una pequeña charla que esperamos les sirva al auditorio. Si tienen ahí alguna duda, alguna inquietud, quieren saber algo más, quieren preguntar, pues ya tienen los números para ponerse ahí en comunicación con ustedes. Les agradecemos mucho y pues seguiremos colaborando seguramente en otras entrevistas y en otros espacios. Claro que sí, Adrián, muchísimas gracias y pues bueno, quisiéramos que ya nadie vuelva a pasar por esto, pero pues aquí estamos para apoyar en la medida de nuestras posibilidades. Gracias. Pues muchísimas gracias a usted. Recuerde que todos los miércoles tenemos una cita en punto de las 12 del día por el Facebook de Noticias Tribuna, así que pues si tienen ahí alguna sugerencia, estamos también en el 22 23 90 38 10.